El Sol lleva 5.000 millones de años encendido. No hay combustible, no hay oxígeno, no hay nada que alimente eso desde afuera. Lo que debería haber sido ceniza hace 4.800 millones de años, en este momento está calentando tu cara. Eso no es poesía, es un dato que exige explicación. Y la explicación que probablemente conoces: el Sol funciona por fusión nuclear, el hidrógeno se convierte en helio y libera energía. Esa explicación es exacta y completamente inútil para entender lo que realmente ocurre. Porque nombrar un proceso no es comprenderlo. Decir fusión nuclear es como decirle a alguien que un violín funciona por fricción. Técnicamente correcto. No te enseña a escuchar nada. No te dice por qué ese instrumento produce esa nota y no otra. ¿Por qué la cuerda no se rompe? ¿Por qué el sonido viaja hacia ti y no hacia el suelo? Hoy vamos a ir más allá del nombre. Empecemos por lo que nadie discute, para poder destruirlo con precisión. La versión estándar dice: en el núcleo del Sol, la temperatura y la presión son tan extremas que los núcleos de hidrógeno se fusionan. 4 protones se convierten en un núcleo de helio y esa reacción libera energía. Eso es lo que dicen. Hasta ahí llegan casi todos. El problema no es que sea falso, el problema es que deja fuera las 3 preguntas que realmente importan. ¿Por qué esa reacción libera energía? ¿Por qué no ocurre toda de golpe? ¿Y qué pasa con esa energía una vez que existe? Vamos una por una, porque cada respuesta va a contradecir algo que probablemente asumías. Cuando 2 núcleos de hidrógeno se fusionan para formar helio, el producto pesa menos que la suma de sus partes. No metafóricamente, literalmente. Si pesas los ingredientes y pesas el resultado, falta masa. Esa masa no desapareció, se convirtió en energía. Eso es E igual a mc², que todo el mundo cita y casi nadie calcula. La c es la velocidad de la luz, 300 millones de metros por segundo, elevada al cuadrado, multiplicada por la masa faltante. El resultado: 1 gramo de masa convertido por completo en energía equivale a 90.000 millones de megajoules, la energía que consume Estados Unidos en 3 años. ¿Y qué significa eso realmente? Significa que la materia es energía almacenada con una tasa de cambio absurda. No es una metáfora elegante, es una ecuación de conversión, como la que usas para pasar kilómetros a millas. Pero el factor de conversión es la velocidad de la luz al cuadrado, y eso lo cambia todo. El Sol no quema nada, pierde masa. Cada segundo, el Sol convierte 4 millones de toneladas de sí mismo en energía pura. 4 millones de toneladas por segundo, desde hace 5.000 millones de años, y todavía le queda combustible para otros 5.000 millones. Ahora la segunda pregunta: ¿por qué no ocurre todo de golpe? Aquí hay algo que los libros de texto mencionan de pasada y que merece más tiempo. Los protones tienen carga positiva. Las cargas iguales se repelen. Para que 2 protones se fusionen, tienen que estar tan cerca que la fuerza nuclear fuerte, que solo actúa a distancias subatómicas, pueda capturarlos. Pero llegar a esa distancia implica vencer una barrera de repulsión electromagnética enorme. En la física clásica, para cruzar esa barrera necesitas suficiente energía cinética. Si no la tienes, rebotas. Sin excepciones. Y aquí llega el dato que cambia todo. La temperatura del núcleo solar no es suficiente. Si aplicamos la física clásica, el Sol no debería poder fusionar protones a la temperatura que tiene. La barrera es demasiado alta. El Sol no debería funcionar. Y sin embargo funciona. Lleva 5.000 millones de años haciéndolo.
La solución la encontró George Gamow en 1928. No es que los protones tengan suficiente energía para cruzar la barrera. Es que, en mecánica cuántica, una partícula no tiene que cruzar la barrera. Puede aparecer al otro lado. Se llama efecto túnel. Y no es una metáfora. Es el mecanismo real. Un protón tiene, simultáneamente, una probabilidad finita de estar en cualquier punto del espacio, incluyendo el otro lado de una barrera que clásicamente no podría cruzar. Cuando esa probabilidad colapsa en el lado correcto, la fusión ocurre. Siéntense con eso un momento. El Sol existe porque la física clásica está equivocada exactamente donde más la necesitamos. El mecanismo que produce toda la energía de este planeta depende de algo que ningún físico del siglo XIX hubiera aceptado como posible. No como improbable, como imposible. Y no es una excepción rara. Cada segundo, en el núcleo solar, ocurren 10 al 38 reacciones de fusión. En cada una de ellas, un protón atraviesa una barrera que no debería poder cruzar. No por fuerza, por probabilidad cuántica. La analogía que se me ocurre, y noten que no viene de la física, es la de un contratista de obras que, en lugar de perforar la pared, simplemente espera a que los átomos de su mano estén estadísticamente del otro lado. Y funciona. Raramente, pero funciona 10 al 38 veces por segundo. Ahora bien, esa probabilidad es muy pequeña. Cada protón individual espera, en promedio, 9.000 millones de años antes de fusionarse. El Sol es increíblemente ineficiente a nivel de partícula individual. Eso es lo que lo hace estable. Un reactor de fusión que convirtiera todo su combustible rápidamente duraría segundos. El Sol convierte su combustible tan lentamente que dura miles de millones de años. La ineficiencia es el diseño. Tercera pregunta. ¿Qué pasa con la energía una vez que existe? Aquí es donde casi todos los vídeos se detienen. Nosotros no. Cuando ocurre la fusión, la energía sale en forma de fotón, un rayo gamma de alta frecuencia, altísima energía. Y la intuición dice, ese fotón viaja a la velocidad de la luz, sale del Sol, llega a la Tierra en 8 minutos. La intuición está equivocada en la primera parte. El interior del Sol tiene una densidad que hace que el aire de esta habitación parezca vacío. Un fotón de rayos gamma recorre en promedio unos pocos milímetros antes de chocar con un ión, ser absorbido y reemitido en una dirección aleatoria. Ese proceso se repite, y se repite, y se repite. El interior del Sol es como intentar salir de una ciudad entera donde cada edificio tiene espejos en todas las direcciones y ninguna ventana. Cada vez que chocas, te mandan en una dirección nueva. No hay camino recto, no hay salida directa. El camino desde el núcleo hasta la superficie, 700.000 kilómetros, lo hace ese fotón en un recorrido que dura entre 10.000 y 200.000 años. Hay estimaciones que llegan al millón. Depende de la región del Sol. 8 minutos de aquí a la Tierra. 200.000 años de cruzar el Sol. ¿Y qué significa eso realmente? Que la luz que ahora mismo está entrando por esa ventana no es la energía de hoy. Es energía que nació en el núcleo solar cuando los humanos, anatómicamente modernos, aún no existían. Cuando no había lenguaje, cuando no había ningún Homo sapiens para ver ese mismo Sol. Esa energía pasó 200.000 años atrapada, rebotando entre partículas, cambiando de forma, dividiéndose, reorganizándose, y cruzó los últimos 150 millones de kilómetros en 8 minutos. Y ahora está en tu retina. El fotón que llegó no es el que nació. La energía fue absorbida y reemitida tantas veces que lo que llega es una versión completamente redistribuida, fragmentada y enfriada de lo que empezó siendo un rayo gamma de alta energía. Es como rastrear un billete de 100 euros que pasó por 10.000 manos durante 200 años. La misma energía, en principio, pero con una historia que hace que hablar de el fotón
sea casi una ficción estadística. Ahora voy a decir algo que casi ningún video sobre el Sol menciona, y no porque sea difícil, sino porque obliga a aceptar algo incómodo sobre lo que sabemos y lo que no sabemos. En 1964, Ray Davis construyó un detector de neutrinos en una mina de oro en Dakota del Sur. Los modelos del núcleo solar predecían cuántos neutrinos debería emitir la fusión. Davis detectó 1/3, no el 90%, no el 80%, 1/3. Durante 30 años, los físicos tuvieron dos opciones: los modelos del Sol estaban mal o los neutrinos hacían algo que nadie había predicho. Resultó ser lo segundo. Los neutrinos cambian de tipo, de sabor, dicen los físicos, con el poco humor que les caracteriza, durante el trayecto. El detector solo capturaba un tipo, los otros dos pasaban sin dejar huella. Eso se llama oscilación de neutrinos. Ganó el Nobel en 2015 y resolvió el problema. Pero nota lo que eso implica. Nuestros modelos del interior solar siguen teniendo una incertidumbre de alrededor del 15% en la composición exacta del núcleo. No sabemos con precisión qué mezcla de reacciones ocurre ahí dentro en este momento. Tenemos estimaciones, muy buenas estimaciones, pero el interior del Sol no es directamente observable. Todo lo que sabemos viene de modelos, de neutrinos y de ondas sísmicas solares, heliosismología, que nos permiten inferir la estructura interna como un médico infiere lo que hay dentro del cuerpo a través del ultrasonido. El Sol lleva 5.000 millones de años frente a nosotros, y su interior sigue siendo en parte inferido. Hay otro problema que lleva 50 años sin resolverse y que no tiene que ver con el núcleo. La superficie del Sol tiene una temperatura de 6.000 grados. La corona, la atmósfera exterior, la que vemos durante los eclipses, tiene más de 1.000.000 de grados. Eso viola lo que cualquier estudiante de termodinámica aprendería en el primer año. La temperatura disminuye al alejarse de la fuente de calor. Siempre, sin excepciones. Excepto aquí. La corona es 200 veces más caliente que la superficie y nadie sabe por qué. Hay hipótesis: ondas de Alfvén que transfieren energía, reconexión magnética, nanoflares, pequeñas explosiones magnéticas a escala mínima que suman suficiente energía para calentar la corona. Ninguna hipótesis ha sido demostrada de forma concluyente. El problema del calentamiento coronal es uno de los problemas no resueltos de la astrofísica actual. No es un detalle marginal. La corona es lo que produce el viento solar, el flujo de partículas cargadas que llega hasta la Tierra y crea las auroras, que afecta a los satélites, que interacciona con el campo magnético terrestre. No entender por qué la corona está tan caliente significa no entender completamente el sistema solar en que vivimos. Estamos ante dos preguntas que la ciencia no puede responder aún. No porque no lo haya intentado, porque son genuinamente difíciles. Eso no es una decepción. Es el estado actual del conocimiento, que es lo único que vale la pena comunicar. Hace un momento hablé de la energía que llega a tu retina desde el núcleo solar. Hay algo más que conectar. La fotosíntesis, el proceso que convierte esa energía en materia orgánica, no captura cualquier fotón. Captura fotones de longitudes de onda específicas, porque las moléculas de clorofila evolucionaron durante miles de millones de años mientras el Sol emitía exactamente ese espectro. Las plantas están calibradas a esta estrella en particular, no a una estrella más caliente, no a una más fría. Si el Sol tuviera la temperatura de Alpha Centauri b, que es similar pero no idéntica, la bioquímica vegetal, tal como la conocemos, sería inútil. La vida podría existir, quizás, pero sería una vida calibrada a otra frecuencia. En 1862, Lord Kelvin, uno de los físicos más rigurosos de su época, calculó que el Sol no podía tener más de 20 millones de años. Lo calculó correctamente, con los datos que tenía,
El único mecanismo de energía que conocía era la contracción gravitacional. Darwin protestó. La evolución necesitaba mucho más tiempo, cientos de millones de años, al menos. Los dos tenían razón dentro de sus sistemas. El problema era que faltaba un mecanismo, la fusión nuclear, que nadie descubrió hasta 70 años después. La biología forzó a la física a encontrar algo que la física aún no había encontrado. Eso no es un error de Kelvin. Es una demostración de cómo funciona la ciencia cuando disciplinas distintas se topan con la misma realidad desde ángulos distintos. El conflicto fue productivo. La resolución llegó del lugar donde nadie la esperaba, de Rutherford, de Eddington, de la mecánica cuántica naciente. Y hay algo más, que quiero decir con precisión porque suele decirse mal. El petróleo no es combustible fósil en el sentido de que sea antiguo, es energía solar almacenada. La fotosíntesis capturó energía solar hace 300 millones de años en el período Carbonífero. La convirtió en materia orgánica. Esa materia se comprimió y se transformó geológicamente. Cuando quemas gasolina en un motor, estás liberando energía solar del Devónico. Energía que un árbol capturó de un sol que tenía 300 millones de años menos que el de hoy. Toda la economía energética humana, con excepciones recientes, ha sido administrar herencias de energía solar que tienen entre 100 y 300 millones de años. No somos independientes del sol, somos sus gestores de fondos, con muy poca transparencia sobre cómo funciona el fondo. La mujer que empezó a trabajar con radiactividad en 1898 no tenía ninguna de esta información. Trabajaba con fenómenos que nadie comprendía todavía, en un cobertizo sin calefacción, con instrumentos que ella misma había calibrado, anotando resultados que a veces contradecían todo lo que se sabía sobre la materia. Voy a interrumpirme aquí un segundo, porque noto que he caído en algo que detesto en los demás. No estoy contando eso para inspirar a nadie. Lo cuento porque el proceso importa. La cuestión no es si las condiciones eran difíciles. La cuestión es, ¿qué haces cuando el resultado no coincide con la teoría? La mujer que hizo eso no tenía guantes, no porque fuera valiente, porque no sabía que los necesitaba. Eso es lo importante, no el coraje, el conocimiento que faltaba. Los resultados no esperan a que las condiciones sean adecuadas, y la ciencia tampoco. Voy a decir ahora algo que, en 20 años revisando videos de divulgación sobre el Sol, no he escuchado formular exactamente así. El Sol no es una fuente de energía, es un convertidor de masa con una tasa de pérdida conocida y un tiempo de vida calculado. Cada segundo pierde 4 millones de toneladas de sí mismo. No los quema. Los convierte en energía que viaja hacia afuera, una parte de la cual, después de 200.000 años de viaje interno y 8 minutos de viaje externo, se absorbe en tu córnea y te permite leer esto. Lo que llamamos energía solar es, literalmente, pedazos del sol convertidos en luz. Decirlo así cambia algo, no en los números, en lo que los números significan. Ahora mira hacia la ventana, si puedes. Esa luz no es de hoy, no es de este siglo, no es de la historia humana. Nació en el núcleo solar cuando no existía ningún lenguaje para describirla. Pasó 200.000 años rebotando entre átomos en un espacio del tamaño de lo que cabe en esta habitación, si comprimieras el tiempo de escala, claro, antes de llegar a la superficie. Cruzó 150 millones de kilómetros en 8 minutos y ahora está aquí. La próxima vez que alguien te diga que el Sol funciona por fusión nuclear, asiente. Y luego pregúntale cuánto tarda un fotón en cruzar el Sol. Y observa, porque hay una diferencia entre saber la respuesta y haber pensado en la pregunta.